Ya saben, acá está lloviendo y también han habido un poquito de problemas con lo que es la luz. Entonces, por si se desconecta, yo pues voy a probar a conectarme, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que si llegara a desconectarse es por eso, porque la luz y el internet pues han estado fallando por lo mismo. Pero vamos a empezar y a continuar a la vez, mis amados hermanos, con este tema que hemos estado hablando, como ustedes ya lo saben, ¿verdad?, acerca de la túnica bordada. Amén. Pero escudriñando con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, las cosas, ¿verdad?, que la Biblia muestra que estorban al corazón, y que por lo menos dentro de las que ya hemos mencionado, pues hemos mencionado lo que son ya 15 cosas, si lo queremos ver así. Amén. Aunque en realidad pues pudieran llegar a ser muchas más. Amén. Vamos a ir avanzando poco a poco con nuestro tema. Recuérdense que nuestra base bíblica sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque prácticamente no hemos avanzado mayor cosa. Estamos hablando de la túnica bordada y hablando de la lascivia, pero todo esto tiene que ver con lo que es en el sacerdocio. Amén. La cita bíblica es Éxodo capítulo 28 y versículo 4, donde dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada. Solo vamos a mencionar eso para que ganarle un poquito, como dicen, de tiempo al tiempo, ¿verdad? Recuérdense que la palabra túnica significa cubrir. Amén. Camisa, ropa, vestido, vestidura, vestir. Vestido dice a manera de una camisa larga, también túnica de diversos colores. Ahí vamos viendo, mis amados hermanos, algunos de los significados. Les recuerdo esto, ¿verdad? Estoy haciendo un breve resumen por el hecho de lo que ya hemos platicado, que la palabra túnica en gematría bíblica tiene un valor numérico de 870, pero ese valor numérico es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra. Y hemos entendido, mis amados hermanos, de que si no hay un corazón pacífico, ¿verdad?, entonces definitivamente va a haber problemas en el corazón. Y recuerden que la Biblia claramente habla y dice de que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él manan las consecuencias de la vida, porque él es una fuente de vida. Amén. Pero bueno, eso lo mencionamos nada más. Seguimos leyendo. La túnica era de un color blanco. Su largo era hasta los pies. Se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Amén. Y ahí entendemos, ya no lo voy a leer, solo les menciono las citas que hemos estado hablando. Mateo, capítulo 15, versículo 19 al 20. Y también Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Amén. Son las que hemos venido hablando. Ya con la ayuda del Señor hemos hablado de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño. Y seguimos hablando con la ayuda del Señor de la lascivia. Amén. Y nos faltaría platicar acerca de la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. Pero vamos a ir avanzando. Les leo nada más aquí algunos significados de la palabra lascivia. Recuérdense que esto ya lo explicamos, por eso solamente lo voy a leer. La palabra lascivia significa descuido, también significa vicios, sucio, sensualidad. Y quiero volver a leerlo por un punto que vamos a estar viendo esta noche con la ayuda del Señor. La palabra sensualidad dice: son sensaciones producidas por los sentidos, de los placeres, dice, de los sentidos, especialmente de la excitación sexual. Bueno, disolución, nefanda, insolencia, desenfreno, indecencia y licencioso. Esos son algunos significados, mis amados hermanos, de los que ya hemos hablado. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de
igual de la lascivia, pero de estos significados, como lo mencionábamos, ¿verdad? No son significados bíblicos, ¿verdad? Sino son significados hasta cierto punto, pudiéramos decirle, científicos, ¿verdad? Por el hecho de, pues, de que este tipo de gente que ha escrito esto, lo ha escrito desde el punto de vista que ellos se dedican a estudiar lo que es la conducta del ser humano, ¿verdad? Y en años de experiencia, algunos pues ya murieron prácticamente estudiando al ser humano, mis amados hermanos. Ellos han dicho que la lascivia es una actividad sexual, y esto tiene que ver con una actividad sexual de exacerbados. Y explicábamos, si ustedes se recuerdan la semana pasada, que cuando hablamos de esta palabra exacerbado, es alguien que vive irritado o enfadado. Amén. Y mencionábamos de que esta puede ser una de las características, ¿verdad?, de alguna persona que tenga este tipo de problemas, mis amados hermanos, en lo que es el área sexual, de la cual ninguno de nosotros estamos exentos. ¿Por qué? Porque recuérdense que la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios creó varón y hembra. Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero ¿qué es lo que define el género? Pues el sexo, ¿verdad? Uno es varón y el otro es hembra, y pues eso es lo que nos define. Entonces, cuando hablamos de esto, no es que nosotros estemos cometiendo este problema, pero tampoco estamos exentos, mis amados hermanos, de que la lascivia pues llegue a estorbar. Bueno, voy a seguir leyendo, nada más voy a leer para ya entrar de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Estos son los significados nada más que les di la semana pasada, solo los leo para hacer un breve resumen. El otro significado de la palabra lascivia es la propensión a los deleites carnales. Amén. Se trata del comportamiento sexual sin control. La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido, que explicamos, ¿verdad?, que esto es un deseo sexual, mis amados hermanos, lo que puede derivar en una obsesión. Amén. Bueno, los bendigo, mis amados hermanos. Nos están escribiendo acá por Facebook. Estamos también conectados en la página de la iglesia, si no recuerdo mal. Amén. Saludamos a hermana Arlendi Rodríguez allá en la ciudad de Guatemala, desde acá de Costa Rica. Amén. También ahí nos están viendo, mis amados hermanos, varios hermanos de ahí, y más los que están acá conectados, ¿verdad?, de allá de Guatemala. Los bendecimos. Pero continuamos. Entonces explicamos también que la lascivia tiene que ver con lo que es el líbido, y el líbido explicamos que es el deseo sexual, mis amados hermanos, y es un comportamiento sexual, es la parte, dice, del apetito, en donde el individuo trata de acceder a una pareja potencial. Y esto que estamos mencionando ahorita, mis amados hermanos, va a ser muy importante para el punto que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahí se van a dar cuenta ustedes, por eso voy a leer esto de lo que es de el líbido. Dice que es el comportamiento sexual, es la parte del apetito en donde el individuo trata de acceder a una pareja potencial. Amén. Bueno, es sorprendente, ahí se van a dar cuenta ustedes el punto que vamos a ver el día de hoy. Lo que estamos hablando hasta ahorita, quizás ven que voy un poco rápido, pero es, mis amados hermanos, porque esto ya lo explicamos la semana pasada. Amén. Entonces lo que estoy haciendo es nada más un breve resumen con la ayuda del Señor. Y la otra palabra, el otro significado de la palabra lascivia, según, si ustedes se recuerdan lo que dicen dos estudiosos de esto, ¿verdad? Uno con lo que es el más conocido, que es Sigmund Freud, y otro de apellido Jung, que dicen que la lascivia es una fuerza o una energía psíquica. Recuérdense que les explicaba de que esto, mis amados hermanos, es lo que dice gente pues que no tiene ni siquiera temor al Señor en sus corazones, mas sin embargo han estudiado, mis amados hermanos, lo que es la conducta del ser humano, y por naturaleza se han dado cuenta de que el ser humano pues tiene un problema con lo que es el área sexual, mis amados hermanos. Y de alguna forma, vamos a decirlo así, no es de que Dios pues supiera, ¿verdad?, de que al darle sexo, al darle género al hombre, ¿verdad?, esto le iba a causar problemas. Si no, pudiéramos pensar para qué se lo dio, ¿verdad? Pero sí es un punto, mis amados hermanos, en el que pues Dios de alguna forma logra discernir esto, y por eso le permite al hombre, mis amados hermanos, que pudiera tener
intimidad, pero dentro de algo llamado matrimonio. Sin embargo, lo que los científicos dicen al escudriñar el comportamiento del ser humano es de que cuando una persona, sea varón o sea mujer, que al final ustedes y yo sabemos que son bíblicamente hablando los únicos dos géneros que existen. De ahí todo lo demás que el ser humano se ha inventado no viene, mis amados hermanos, de la misma creación de Dios, sino viene de los mismos problemas en el área sexual del ser humano. Y dicen estos científicos que la lascivia es una fuerza o una energía psíquica. Estos autores vinculan, dice, la energía libidal, con el que, recuérdense que explicamos que el líbido es el deseo sexual, a su carácter, eminentemente sexual, como meta primaria o una energía mental indeterminada que mueve al individuo. Explicábamos la semana pasada, si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, de que ellos, pues lógicamente, ¿verdad?, al no tener un conocimiento espiritual de lo que está escrito en la palabra del Señor en relación a la lascivia, ellos lo interpretan, ese deseo, esa fuerza, esa energía, pues lo interpretan como lo que acabo de decir, como una energía que mueve al individuo, dice acá, a hacer determinada, dice acá, es una energía mental indeterminada que mueve a un individuo, pues a realizar algún tipo de actividad. Pero ustedes y yo, al entenderlo en lo espiritual, sabemos de que una persona que tenga problemas en el área sexual, sobre todo en este punto que estamos hablando de la lascivia, no es que esté movido por una energía, como lo dicen acá los científicos, sino ustedes y yo sabemos que esa energía, mis amados hermanos, es un demonio. Amén. Recuérdense que explicábamos, ¿verdad?, de que esto de la lascivia empieza como un deseo de la carne, avanza a un proceso de una obra de la carne y continúa, mis amados hermanos, ya las obras de la carne le abren la puerta a espíritus inmundos o aún a demonios, y es lo que continuamos hablando del punto número 5, ¿verdad?, de lo que es la lascivia. La energía mental o energía psíquica es un concepto en algunas teorías o modelos psicológicos de un funcionamiento mental inconsciente postulado en un nivel entre biología y conciencia. Se recuerdan, explicábamos de que la lascivia entonces tiene de alguna forma la capacidad, mis amados hermanos, para poder estorbar tanto lo que es lo físico como también lo espiritual. Y termino con esto para, ya creo que aquí ya nos toca, todavía no, bueno, todavía nos falta dentro del resumen, ¿verdad?, para empezar ya con lo del día de hoy. La lascivia es la puerta abierta a Asmodeo, que es un gobernador, y a Diana, que es un principado. Explicábamos, si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, acerca del por qué cuando la persona tiene este tipo de problemas en lo que es el área sexual, en este punto la lascivia, ¿por qué es que le cuesta salir de ahí? Bueno, para empezar, por falta de reconocimiento, ¿verdad? Pero para continuar, según lo que dicen los científicos, es de que la lascivia y el amor afectan de la misma forma lo que es el cerebro. Entonces, al estar la lascivia o el amor afectando las mismas áreas, mis amados hermanos, del cerebro, la persona que está cometiendo algún tipo de error en el área sexual piensan que es por amor. ¿Por qué? Porque cuando se ama, pues acorde al modelo bíblico, ¿verdad?, parte de ese sentimiento, si lo queremos ver así, aunque ustedes y yo sabemos que Dios es amor y que el que no ama porque no lo conoce, es, mis amados hermanos, afectada algún área de su cerebro. Pero el que tiene problemas con la lascivia, las mismas áreas que se afectan en el cerebro cuando se ama, las mismas áreas se afectan en el cerebro cuando se tiene problemas de índole sexual. Y esa es la razón por la cual físicamente y aún en los pensamientos el ser humano piensa que tener problemas de lascivia es amor, o tener problemas en el amor, digámoslo así, o experimentar el amor es tener problemas de lascivia, que es lo que nos muestran, mis amados hermanos, tanto la Biblia, que es lo que estamos abordando sobre todo, ¿verdad?, como también pues los puntos de algunos científicos. Vamos a leer esto nada más dentro de los cuando hablamos acerca de los problemas de la lascivia, pero que ya entran las entidades espirituales, tenemos que mencionar a Diana, ¿verdad?, como lo que es, mis amados hermanos, un principado, Asmodeo como es un gobernador,
pero también, mis amados hermanos, entra lo que es el adulterio, que ya es una hueste, las borracheras, la lascivia, la fornicación, la gula, el homosexualismo, el abuso, el lesbianismo, la lujuria, la masturbación, la prostitución, el sexo y los vicios, mis amados hermanos. Es lo que hemos venido hablando. Si ustedes se recuerdan, fue lo que vimos con la ayuda del Señor la semana pasada. Amén. Entonces ese es nuestro breve resumen, mis amados hermanos, aunque ya me llevé sorprendentemente 15 minutos. Amén. También pues continuamos acá por Facebook, ¿verdad? Hay varios que nos están escribiendo, mis amados hermanos. Saludamos también a hermana Yolanda Pérez allá en Guatemala, también el pastor Santiago Cascante. Amén. También está viendo, los bendecimos, pastor, en el nombre de Jesús. Y también pues cada uno de ustedes que están ahí conectados, mis amados hermanos allá en Guatemala, ¿verdad? Aquí por medio de Google Meet, pues los bendigo, ¿verdad? Y al final pues ahí les voy a mandar un saludo también a cada uno de ustedes para que no se sientan. Solo los de Facebook saludan y nosotros no. Aquí también los vamos a saludar, mis amados hermanos. Amén. Pero con la ayuda del Señor, bien, después ya prácticamente de casi 3 semanas, vamos a llegar al desarrollo del tema. No se nos olvide, mis amados hermanos, que lo que estamos hablando es del sacerdocio. Amén. El tema del sacerdocio nos llevó a escudriñar las vestiduras del sacerdote. Y al escudriñar las vestiduras sacerdotales nos damos cuenta del por qué Dios pues ordena, ¿verdad? Que se construyera, que se edificara, que se hiciera cada prenda de la vestidura sacerdotal. Y en este punto estamos hablando de la túnica bordada, que era la túnica larga blanca, ¿verdad? Que iba prácticamente abajo de las demás prendas. ¿Por qué? Porque la función de esa prenda, de la túnica bordada, era cubrir el corazón del sacerdote. Amén. Y esto fue lo que nos llevó a escudriñar el corazón del ser humano, y el cual la Biblia muestra en Mateo y en Marcos que hay 13 cosas, pero las que hemos estado escudriñando son 15 cosas que la Biblia muestra que están en el corazón, y que eso, mis amados hermanos, básicamente es lo que estorba al ser humano. Y eso mismo no solamente estorba al ser humano, sino puede llegar a estorbar al sacerdote, que aunque probablemente ustedes y yo no tengamos, bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque yo así lo tengo, no tengamos un ministerio primario, pero sí la Biblia dice que el Señor constituyó, mis amados hermanos, con nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Así que, de alguna forma, mis amados hermanos, sí somos sacerdotes en nuestras casas, y como lo vemos acá, la importancia de ejercer ese sacerdocio, pero cubierto con lo que es la túnica bordada, es para que eso que la Biblia dice que está en el corazón no se manifieste y le acorte la vida al sacerdote, al sacerdocio. Como consecuencia de esto podemos recordarnos, mis amados hermanos, de lo que pasó con Elí y sus hijos, ¿verdad? Que como consecuencia de la desobediencia de los hijos, como consecuencia del acomodamiento de Elí, mis amados hermanos, que dejó de ejercer su sacerdocio, ¿qué fue lo que pasó? Pues simple y sencillamente Dios le cortó a él la vida, le cortó la vida también a sus hijos que ya ejercían el sacerdocio, pero también, mis amados hermanos, cortó el sacerdocio. Amén. Y el sacerdocio pues fue trasladado a otro, mis amados hermanos, en este caso a Samuel, ¿verdad? Porque llegó un punto en el que la Biblia dice que en el tiempo, imagínense qué sorprendente esto, de que en el tiempo de Elí, o sea, sí había sacerdote, pero dice que la palabra escaseaba. ¿Por qué escaseaba la palabra? Si había sacerdote. Podemos decirlo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, porque simple y sencillamente el sacerdote dejó de desarrollar su sacerdocio. Y si nos recordamos, uno de los problemas que había, mis amados hermanos, con los hijos de Elí, es que la Biblia muestra claramente de que los hijos de Elí, lo voy a decir claro, mis amados hermanos, tenían problemas de lascivia. ¿Por qué? Porque se iban a acostar con las mujeres que llevaban sus ofrendas al templo. Entonces vean, y cuando le llevaban la queja a Elí, lo único que Elí decía: no, hijos míos, no es correcto que ustedes actúen así. Lo que escucho que la gente dice de ustedes no es correcto, mis hijos, no lo hagan, por favor. Imagínense, eso es lo que la Biblia dice que hacía. ¿Y qué le pasó?
le cortaron el sacerdocio, tanto a él como a sus descendientes. Pero bueno, ahora sí, empecemos, mis amados hermanos, con el desarrollo ya del tema. Vamos a ver con la ayuda del Señor. No recuerdo mal, déjenme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 puntos, mis amados hermanos, los que vamos a ver, en los cuales la Biblia habla de lo que es la lascivia. El primero que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de hoy es que la lascivia, escuchen bien, mis amados hermanos, está íntimamente ligada con lo que son las obras de las tinieblas y los deseos de la carne. Amén. Repito, la lascivia está íntimamente ligada a las obras de las tinieblas, no las obras, ¿verdad?, sino las obras de las tinieblas y los deseos de la carne. Al final, si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, la presentación yo ya se las envié ahí por el grupo de WhatsApp, mis amados hermanos, y por los hermanos que nos están viendo por Facebook, ¿verdad? También estamos grabando la enseñanza el día de hoy, más tardecito, si el Señor nos lo permite, vamos a subir el tema para que ustedes puedan escuchar, y no solamente eso, sino ver también las citas y los puntos. Amén. Y pues si alguien desea, mis amados hermanos, la presentación, pues puede pedírmela y con mucho gusto yo se las envío a su celular vía WhatsApp. Amén. Bueno, entonces con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, vamos a empezar a desarrollar el tema para que nos demos cuenta de que la lascivia, amén, es que esto es sorprendente, mis amados hermanos, no es, ya lo vimos, ya todo lo que ya vimos, yo creo que ya deberíamos tener algún tipo de experiencia con lo que es la lascivia, o conocimiento, mejor dicho. La lascivia no es un sentimiento, mis amados hermanos. La lascivia no es simple y sencillamente un deseo ahí desordenado. No, la lascivia, mis amados hermanos, está íntimamente ligado, repito, a las obras de las tinieblas, pero también a los deseos de la carne. Y también, mis amados hermanos, a las obras de la carne, que no es lo mismo, ¿verdad? Hoy me puse, por medio de este tema también, me puse a escudriñar, bueno, a leer más que todo, no a escudriñar, lo voy a hacer más adelante, primero Dios, a buscar en la Biblia de qué tipo de obras la Biblia habla. Y la Biblia habla de obras de las tinieblas, la Biblia habla de las obras del diablo, la Biblia habla de las malas obras, y también la Biblia habla de las obras de la carne. Encontré algunas más, pero en este momento no me recuerdo. Les menciono por lo menos 4 diferentes tipos de obra. Y la que vamos a ver, aunque estamos centrados en la lascivia, pero vamos a mencionar un poquito lo que son las obras de las tinieblas y los deseos de la carne. Entonces les pido por favor, si ustedes tienen pues sus Biblias ahí, mis amados hermanos, o si tienen la presentación abierta, ¿verdad? Entonces nada más vean ustedes ahí la cita de Romanos capítulo 13 y versículo 12 al 14. Repito, Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Yo espero que en realidad ustedes y yo podamos conocernos, mis amados hermanos, discernirnos, ser humildes de corazón, reconocer nuestra condición, no solamente en este problema de la lascivia, sino en toda el área de lo que es el área en el tipo sexual, mis amados hermanos, porque como se los decía hace un momento, ustedes y yo no estamos exentos de esto. ¿Por qué? Porque varón y hembra nos creó, porque el Señor nos dio un género, nos dio un sexo, y como tal, mis amados hermanos, no nos lo dio solo porque sí, sino nos lo dio con un fin. Acuérdense que la Biblia dice que varón y hembra Dios los creó, los formó, y luego Él los bendice y dijo, amén, que fructifiquen y multiplíquense. Y ustedes y yo pues sabemos cuál es la forma ahora, mis amados hermanos, en la que la raza humana se multiplica, ¿verdad? Amén. Entonces, al ver esto, lo que tenemos que hacer nosotros es escudriñar nuestra vida, ser sinceros delante del Señor y reconocer, mis amados hermanos, nuestra condición. Amén. Entonces dice Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, dice, escuchen, dice, la noche está avanzada, dice, amén, y se acerca el día.
Desechemos pues, escuchen lo que dice, las obras de las tinieblas. Amén. Y vistámonos, dice, las armas de la luz. Ustedes vean acá, habla claramente de las obras de las tinieblas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Dice la Biblia, hay que desecharlas. Amén. Pero no basta, mis amados hermanos, con yo ya las deseché, sino ahora que ya las desechamos, hay que vestirnos, dice claramente, de las armas de la luz. Con todo respeto, mis amados hermanos, pero quiero ponerles este ejemplo. Por ejemplo, cuando uno se va a duchar, cuando uno se va a bañar, a menos que sea, bueno, mejor no digo otra cosa, pero cuando uno se va a la ducha, mis amados hermanos, yo no creo y no conozco a nadie hasta el día de hoy que vaya a bañarse y para ir a bañarse se vista. Antes bien, yo creo que lo que todos hacemos es, bueno, nos vamos a ir a bañar, entonces lo que hacemos es desvestirnos, ¿verdad? Para poder bañarnos de tal forma de que no solamente la cara no se vea limpia, ¿verdad? Sino ustedes y yo sepamos de que todo nuestro cuerpo está limpio. Amén. Entonces acá dice que tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Para poder vestirnos, mis amados hermanos, de las armas de la luz, lo primero que hay que hacer es desechar las obras de las tinieblas. En otras palabras, si ustedes y yo queremos andar bien vestiditos, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la vestidura, que podemos tipificarlo acá, que las obras de las tinieblas nos quieren colocar. Ok, yo me las quito y entonces una vez me haya quitado este tipo de vestidura, que están ligadas a las obras de las tinieblas, entonces me visto de las armas de la luz. También con todo respeto digo esto, pero si en alguna oportunidad, mis amados hermanos, sea por las carreras, la prisa o qué sé yo, lo hemos hecho, ustedes sabrán lo que les voy a decir. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando uno ha pasado tal vez un día de arduo trabajo, ha sudado, o tal vez no estuvo trabajando, pero anduvo jugando pelota, fútbol, qué sé yo, y sudó? Y de repente, mis amados hermanos, se recuerdan que había culto, ¿verdad? Y salen corriendo para su casa. ¿Y qué pasa si lo único que hacen es que solo llegan a cambiarse de ropa? ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Miren, por más limpia, bien planchada y perfume que esté su ropa y perfumados que lleguen, pero ese mal olor de ese cuerpo que no se bañó, siempre, mis amados hermanos, se despide. Amén. Entonces lo mismo sería acá. ¿De qué me sirve a mí, entendámoslo así, intentar o querer vestirme con las armas de la luz, si primero, mis amados hermanos, no he desechado las obras de las tinieblas? Lo vamos a poner como ejemplo, no es que así sea, ¿verdad? Porque eso solo es un ejemplo, pero pensemos de que se pudiera, ok, yo ando con las obras de las tinieblas, pero me pongo la vestidura de las armaduras de la luz. ¿Qué creen que va a pasar si eso se pudiera? No estoy diciendo que se pueda, porque no se puede. Pero si eso se pudiera, ok, ando con las obras de las tinieblas, es como el ejemplo del cuerpo sudado, pero solo llego a ponerme mi ropa limpia. ¿Qué creen que va a pasar? Tarde o temprano, mis amados hermanos, aunque yo tenga una apariencia de piedad, se va a manifestar en realidad quién soy. Ese mal olor, entiéndase así, de que no me bañé, se va a manifestar, mis amados hermanos. Y después uno que sabe de que no se duchó, uno sabe que el mal olor empieza a llegarle a uno. Y aunque uno se haga el loco aunque uno no soy yo, tarde o temprano alguien le va a sentir ese mal olor y se va a manifestar el qué, de que no nos bañamos, ¿verdad? Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque la lascivia está íntimamente ligada, repito, a las obras de las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, no nos confundamos, no pensemos, no creamos de que un problema en el área sexual es cualquier cosa, porque por lo que estamos viendo, aunque ya no continúe leyendo, ¿verdad?, este problema está íntimamente ligado, mis amados hermanos, a las obras de las tinieblas. No es cualquier cosa. Sigamos leyendo para que lo terminemos de entender el punto, ¿verdad? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no, dice esta versión,
en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, ni tampoco andemos en envidia. Sino, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que nos dice que tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Amén. Antes bien, dice, andemos como de día. Y no andemos, por el punto que estamos hablando nada más, no andemos en lascivia. ¿Por qué? Porque la lascivia, ahí está claramente escrito, es una obra de las tinieblas. Amén. O sea, cuando alguien tiene este tipo de problema, no es, mis amados hermanos, perdónenme que insista tanto en esto, no es un simple deseo, no es un simple deseo, es que ahí hay una obra de las tinieblas. O sea, las tinieblas están trabajando, están obrando para que el cristiano, mis amados hermanos, caiga en este pecado llamado lascivia, que como lo hemos venido explicando, una cosa es la lujuria es un deseo, pero la lascivia, mis amados hermanos, es un comportamiento, es un estilo de vida, podemos hasta decirlo, es una doctrina. Y la Biblia habla, mis amados hermanos, de la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Pues la doctrina de Balaam, mis amados hermanos, así a grandes rasgos se lo menciono, es aquella doctrina en la cual, cuando lo recordamos, ¿verdad? Balac mandó a contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios no permitió que Balaam maldijera a su pueblo. Entonces, como a Balaam le habían ofrecido riquezas, casa, no recuerdo exactamente ahorita si Balac le ofreció la mitad, yo creo que sí, la mitad de su reino le ofreció, si me los maldices, le dice. Entonces Balaam se fue, ¿verdad? Pues deseando no maldecir al pueblo, pero deseando que el otro le diera la mitad o por lo menos algo, ¿verdad? Entonces muestra en la Biblia de que Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo. Entonces viene Balaam y le dice a Balac, mira, no puedo maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo bendito. Dios no me lo permite. Pero le dice, esta es la doctrina de Balaam. Pero te voy a dar un consejo. A estos solamente envíales mujeres extranjeras. Vean qué consejo le dio. Envíales ahí una mujer ahí que como la Shakira, que le mueva la cintura, y ahí se acabó. Ahí van a caer. Y dicho y hecho. No los pudo, mis amados hermanos, maldecir, pero aconsejó a Balac que les enviara mujeres para que los sedujeran. Entonces, ¿qué fue lo que se manifestó en esa seducción del consejo de Balaam o la doctrina de Balaam? Pues se manifestó la lujuria, se manifestó la lascivia y ciertamente hicieron caer al pueblo de Israel. Entonces, esa es la doctrina de Balaam, mis amados hermanos, hacer caer a la gente en el área sexual. Entonces volvemos a la cara con esto que estamos hablando, de que la lascivia, ese tipo de vida, ese tipo de comportamiento no es cualquier cosa, es una obra de las tinieblas. Pero cuando seguimos leyendo, que ustedes ya se dieron cuenta, ya leímos todo el versículo, ¿verdad? ¿Esto a dónde nos lleva, mis amados hermanos? A que también la lascivia, dice acá, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces la lascivia puede empezar por medio de un deseo de la carne, pasar a una obra, mis amados hermanos, de la carne, continuar en un proceso, miren, poco a poco vamos aprendiendo algo nuevo, de pasar a una obra de las tinieblas, que no es lo mismo, ¿verdad? Una obra de las tinieblas a una obra de la carne, y luego, mis amados hermanos, a abrirle la puerta a Asmodeo. Entonces, si nos damos cuenta acá, alguien que pudiera llegar a tener este tipo de problemas en el área sexual, mis amados hermanos, problemas tales como borracheras, adulterio, lascivia, fornicación, gula, homosexualismo, abuso, lesbianismo, lujuria, masturbación, prostitución, sexo y vicios. Detrás de eso, mis amados hermanos, hay una obra de las tinieblas. Amén. Entonces todo aquel que venga a decir, es que, por ejemplo, ahí si se dieron cuenta mencionaba las borracheras.
a todo aquel que venga a decir, es que yo tenía ganas de una mi cervecita y me la tomé. No, mis amados hermanos, detrás de eso hay o una obra de la carne, o una obra de las tinieblas, o un deseo de la carne. Amén. Y díganme ustedes, veámoslo desde el ángulo que lo querramos ver. ¿Cómo voy a poder agradar a Dios con eso, mis amados hermanos, si la Biblia nos está mostrando claramente de que ese tipo de cosas a nuestro Dios no le agrada? Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Bendecimos a cada uno también. Perdónenme que haga una pausa una vez más. De los hermanos que nos han estado siguiendo por Facebook, mis amados hermanos, hay varios que han estado conectados. Amén. Y pues los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veamos. Ahora vamos a leer, mis amados hermanos. Esto sí, no lo tienen ustedes en su presentación, porque hoy pues me di a la tarea de rumiar, como dicen, ¿verdad? Volver a escudriñar el tema, y el Señor me daba cosas nuevas dentro del tema, pero al final ahí se los voy a enviar, les voy a enviar la presentación, y pues si no, pues lo pueden ver ahí también en YouTube. En YouTube, dijo Adonai. Amén. Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 13, mis amados hermanos. Déjenme ver. No, es desde el 12 también. Lo único es que es otra versión. Amén. Es la misma cita, pero es en otra versión. Vean esto, pues, ¿qué dice acá? Pongámosle atención. Dice, debemos vivir honorablemente, dice, rodeados por la luz de este nuevo día, no en la oscuridad de la embriaguez y el libertinaje. Pero escuchen, en donde la versión anterior dice, permitan, ya me estoy adelantando. Sí, aquí está, me estoy adelantando. Es Romanos capítulo 13, versículo 12. Me estaba saltando de una vez al 13. Pero vamos a leer el versículo 12 en esta otra versión. Dice, la oscuridad de la noche se está disolviendo a medida que amanece. Escuchen cómo lo dice esta versión. Un nuevo día de destino. Miren, aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, de lo que esta versión dice. Miren, pues vamos a ver si me recuerdo. La Biblia nos habla de 4 estaciones, digámoslo así, o 4 horarios, mejor dicho, que acontecen durante la noche. El primer horario es de 6 de la tarde, amén, a 9 de la noche, amén. El otro es de 9 a 12, amén. Bueno, el primero creo que es el atardecer, de 6 a 9, amén. El otro ya es de 12 a 9, es el anochecer, amén. El tercero es de 12 a 3 de la mañana o de la madrugada, como querramos decirle, ¿verdad? Y ahí prácticamente es algo que se le llama el canto del gallo, amén, o la madrugada, pero bíblicamente hablando es así: el atardecer, el anochecer, el canto del gallo, y luego viene el amanecer, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, amén. Pero ¿por qué les hago este breve resumen? Porque cuando se habla de lo que es el amanecer, eso es figura, mis amados hermanos, de el arrebatamiento, amén. Y aquí esta versión dice, la oscuridad de la noche se está disolviendo a medida que amanece un nuevo día de destino. Entonces, cuando vemos esto, mis amados hermanos, ¿de qué nos está hablando también esta cita? Si el amanecer, bíblicamente hablando, es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y el amanecer es figura del arrebatamiento, y aquí esta versión dice, lo leo por tercera vez para que ustedes me lo entiendan, la oscuridad de la noche se está disolviendo a medida que amanece un nuevo día de destino. Me sorprende cómo lo dice esta versión. ¿Por qué? Porque claramente nos está hablando esta versión, mis amados hermanos, de que está a punto de amanecer, de que las tinieblas se han disipado, de que la noche, mis amados hermanos, se está disolviendo, y que cuando amanezca ese nuevo día tendremos un nuevo destino. ¿Y de qué está hablando? Del arrebatamiento. Amén.
Entonces yo espero haberme dado a entender con esta breve explicación de cómo lo dice esta versión. Entonces, en otras palabras, pudiéramos nosotros decir, si ustedes y yo entendemos de que el arrebatamiento está muy pronto, amén, de que tenemos un nuevo destino y eso está muy pronto, entonces debemos de una vez por todas, dice, quitar lo que se hace a las sombras de la oscuridad, quitándolo como ropa sucia. ¿Qué decía la otra versión? Desechemos pues las obras de la carne y vistámonos de las armas de la luz. Esta versión dice, quitándolo, déjenme ver, aquí está, quitándolo como ropa sucia. Entonces yo espero haberme dado a entender, parafraseado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando esto, mis amados hermanos? De que, aunque no hemos llegado al versículo 13 donde habla de la lascivia, pero está hablando de que la lascivia es una obra de las tinieblas, es un deseo de la carne que lo que busca, mis amados hermanos, es de que a ustedes y a mí, si es que llegamos a tener este problema, no nos amanezca. En otras palabras, que no seamos arrebatados. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero solamente el simple hecho de tomarse su tiempo, de estar pendientes, yo me imagino que así ha de ser, ¿verdad? Uy, el pastor ya mandó el link, me voy a conectar. O sea, solamente ese hecho de querer conectarse, mis amados hermanos, pues nos muestra de que definitivamente anhelamos algo más, queremos estar mejor. Probablemente alguien dirá, bueno, yo ya me cansé de este tipo de vida. Si estamos hablando de la lascivia, alguien dirá, tal vez no me lo diga a mí, ¿verdad? Pero delante del Señor, yo reconozco que este problema yo lo tengo, ayúdame. Yo ya quiero que me amanezca, ya quiero pasar este problema, no quiero perecer ahí, porque es lo que estamos hablando, mis amados hermanos. En esta versión, por eso fue que esta versión me gustó mucho por esto, de que nos lo muestra más claro, mis amados hermanos, de cómo lo muestran las otras versiones. Entonces, por cuanto el día del arrebatamiento ya está muy pronto, dice acá, me gusta cómo lo dice acá, de una vez por todas. Entiéndase ya, definámonos, mis amados hermanos, con todo respeto digo esto. Pero si de alguna forma tú y yo ya le dimos rienda suelta a la carne, bueno, pues ¿qué se puede hacer, verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es ya, con todo respeto lo digo, ya basta, de una vez por todas, ya no continuemos. Si de alguna forma ya le dimos rienda suelta a la carne, entonces ya pongámosle un punto y final. Ya no continuemos de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, y si me voy dando a entender, el día, mis amados hermanos, está muy cercano, está muy pronto a amanecer, Cristo está muy pronto a venir. ¿Y qué es lo que buscan las obras de las tinieblas? Pues que a nosotros no nos amanezca. Recordemos aquella famosa cita de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, y tal vez la mayoría nos lo sabemos, ¿verdad? Porque es el canto insignia de la radio, de Rema Estéreo, donde dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá, dice, el sol de justicia. Ahí está hablando del arrebatamiento. Y en sus alas traerá salvación. Amén. Entonces esto es demasiado importante, mis amados hermanos, con todo respeto, como para que por un momento de placer, porque al final les digo algo de lo que estuve aprendiendo el día de hoy. Miren, este problema de la lascivia, recuérdense lo que mencionábamos acá. Voy a regresar para leer este punto en donde decía del líbido, que es un comportamiento sexual, es la parte del apetito, en donde el individuo trata de acceder a una pareja potencial. ¿Por qué les leo esto? ¿Por qué se los menciono? Porque la persona que tenga problemas de lascivia, aunque los tenga, va a llegar a un punto, mis amados hermanos, en el que solo va a saciarse del placer y se acabó. Eso fue todo. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos allá en Guatemala, yo les decía, mis amados hermanos, de que el apóstol Germán contaba un testimonio de que él fue a visitar a una persona que tenía SIDA y lo fue a visitar al hospital, y el hermano le decía que lo que más lamentaba era que le había sido infiel a su esposa con la secretaria
una sola vez. Entonces imagínense, de plano se lamentaba porque no pudo hacerlo más veces, ¿verdad? Pero bueno, que Dios tenga misericordia de él. Al final, eso es lo que él lamentaba, que una sola vez y eso bastó. Y pues falleció, ¿verdad? Entonces yo les digo esto porque si se tiene este tipo de problemas, mis amados hermanos, el problema, él entiende cómo decírselos. La lascivia se activa solo para el momento de placer, digámoslo así. La vez pasada le pregunté yo a alguien, ¿y cuánto más o menos puede tardar un momento ahí de intimidad? 1 minuto, me dijo. Bueno, 1 minuto. Y solo por 1 minuto, mis amados hermanos, ¿valdrá la pena perder toda la vida? Yo creo que no. Lo mejor es enfrentarnos a este tipo de situaciones, ser sinceros, y si no podemos enfrentarnos, recordemos, mis amados hermanos, que hasta Goliat tenía un escudero. Imaginémonos, hasta Goliat tenía un escudero, mis amados hermanos. ¿Cómo yo no voy a tener un escudero? Entiéndase que si yo tengo un problema, ¿cómo no voy a buscar ayuda, mis amados hermanos? Si al final la lascivia es un estilo de vida, es un comportamiento, pero esto se va a llevar a cabo solo en un momento. Y saben que una de las cosas que lo traigo acá, pero no sé si me va a dar tiempo el día de hoy para poder decírselos, pero dicen acá que cuando está este tipo de problemas de la lascivia, la persona, mis amados hermanos, que tiene problemas, entiéndase, por ejemplo, de fornicación o de adulterio, no le va a bastar tener intimidad con una persona, sino que va a tener con una, y aunque diga que ama a esa una, ese problema de la lascivia no la va a dejar serle fiel a esa persona, sino va a desear estar con otra y con otra y con otra. Y dicen ellos que el final de este estilo de vida es la muerte. Y eso lo dicen los científicos, hermano, que como repito, la mayoría de científicos ni siquiera tienen temor del Señor. La mayoría de científicos son ateos. Y miren, sorprendentemente lo que les voy a decir, pero el hecho de que los científicos sean ateos y confirmen estas cosas que la Biblia dice, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos pensar, pero los científicos porque son cristianos, no, pero con mayor razón nos ayuda porque no solamente no creen en Dios, mas sin embargo, en su inteligencia o sabiduría, digámoslo así, sin darse cuenta y sin quererlo, afirman lo que está escrito. Amén. Bueno, sigue diciendo acá entonces que esto, mis amados hermanos, de la lascivia como obra de la carne, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitárnoslo como nos quitamos la ropa sucia. Yo no sé ustedes, pero la mayoría siempre tenemos, mis amados hermanos, alguna prenda de ropa, ¿verdad? Que nos gusta mucho, y a mí me gusta cómo me queda esta, o tal vez alguien me dijo, ¿verdad? Qué bonito se mira con color rojo, pastor. Entonces ahora solo rojo voy a cargar. Alguien le dijo, qué bonita esa corbata, qué rico huele usted. Entonces, siempre hay algo, mis amados hermanos, que lo tenemos así como una prenda de vestir que nos agrada mucho. Pero por mucho que nos agrade, por mucho que nos digan que ese color nos combina, nos va, pero se ensucia. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que lavarla, mis amados hermanos, porque aunque nos veamos muy bien, pero si no lavamos esa prenda, nos vamos a ver muy bien, pero muy bien hediondos. Y yo creo que así a nadie, mis amados hermanos, aunque nos veamos bien, pero solamente se nos acerca y nos van a sentir el mal olor. Y el mal olor siempre, mis amados hermanos, hace que la gente se aleje. Entonces la Biblia dice acá que estas obras de la carne, entiéndase, la lascivia, como una obra de las tinieblas, mejor dicho, hay que quitársela como uno se quita la ropa sucia, mis amados hermanos. Amén. Que aunque la prenda sea muy agradable, pero si está sucia, yo no me la voy a seguir poniendo hasta que esté limpia una vez más. Sigue diciendo acá Romanos capítulo 13, versículo 12. Bueno, ya llevo 50 minutos. Dice: y de una vez por todas, dice, nos vestimos con el resplandor de la luz como nuestra arma. Vean, acá hay algo muy importante, mis amados hermanos. Miren, pues, cuando ustedes y yo, esto ya lo sabemos, ya lo hemos leído, vemos en el libro de Génesis. Amén. La Biblia muestra que el hombre y la mujer pecaron y que después de pecar,
se les abrieron los ojos, dice ahí claramente la Biblia, y como consecuencia del pecado y de la apertura de sus ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Amén. La pregunta es, ¿por qué no se habían dado cuenta antes? Si la Biblia no nos muestra, mis amados hermanos, que el hombre y la mujer adentro del huerto usaran ropa. La Biblia muestra que el hombre y la mujer les fue necesario usar ropa después de que cometieron pecado. En otras palabras, ellos vivían adentro del huerto sin usar prenda de vestido. Digámoslo así, vivían desnudos. Pero ¿por qué es que su desnudez no se manifestaba a la vista del otro? ¿Por qué es que Adán no se había dado cuenta de que su esposa estaba desnuda? ¿Por qué Eva no se había dado cuenta de que Adán estaba desnudo? ¿Por qué ellos mismos no se habían dado cuenta de estoy desnudo? Porque la vestidura, digámoslo así, que ellos tenían era una vestidura de luz resplandeciente, de tal forma que la desnudez que ellos llevaban no se veía. Yo no sé ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué es que yo uso lentes? Precisamente por esto de la luz. Hoy anduve todo el día sin los lentes y le digo a la pastora, mira, ya me di cuenta que a mí los lentes no los necesito, pero cuando me pongo ahí a ver la pantalla del celular, los necesito. Si vieran ustedes, ahorita tengo 4 pantallas enfrente de mí, los necesito. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la vestidura de ellos era una vestidura de luz. Pero ¿qué fue lo que hizo de que esa luz se apagara y entonces se manifestara la condición de ellos sin esa luz? El pecado. Y aquí dice claramente, y de una vez por todas nos vestimos con el resplandor de la luz como nuestra arma. Entonces, ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos? Que nosotros nos veamos a nosotros mismos y nos veamos como que estuviéramos desnudos, sin cobertura. Pues lo mismo, mis amados hermanos, la lascivia. Vuelvo a la carga, hay que reconocer nuestra condición y pedirle mucho al Señor. Bueno, voy a ir avanzando porque ya me quedan nada más 9 minutos y les dije que son 8 puntos, ¿verdad? Pero por lo menos con que les deje ministrado con eso tenemos suficiente para el día de hoy. Seguimos leyendo la misma versión, pero ahora en el versículo 13 y 14 dice: debemos vivir honorablemente, rodeados por la luz de este nuevo día. Acuérdense que ya les expliqué que ese día es el arrebatamiento, ¿verdad? No en la oscuridad de la embriaguez y el libertinaje. Esto es lo que les iba a decir. En donde la otra versión dice, no en lujurias, ni en lascivias. Esta versión me encanta cómo lo dice. Dice, no en la promiscuidad y en la sensualidad. Por eso, si se recuerdan, cuando estábamos empezando, les hice énfasis en el significado de la palabra sensualidad. Amén. Entonces, esta versión dice que no podemos andar, mis amados hermanos, en la promiscuidad y en la sensualidad. Vamos a seguir avanzando para explicarles rapidito lo que es la promiscuidad. No siendo, dice, escuchen esto otro, argumentativos o celosos de los demás. Aquí hemos venido viendo algunas características de las personas que tienen este tipo de problema. Porque miren, cuando hablamos de la promiscuidad, se los voy a mencionar de una vez, no estamos hablando solamente de alguien que tenga problemas en el área sexual. Estamos hablando de alguien, mis amados hermanos, que tiene o que padece de confusión o una mezcla o una confusión desordenada de diversas cosas. Entonces, cuando se habla de promiscuidad, se está hablando de un desorden en diversas cosas, dentro de las cuales, lógicamente, entra el área sexual. Amén. Pero bueno, se los menciono después. Entonces, cuando vemos acá, mis amados hermanos, lo que la Biblia sigue diciendo, no siendo argumentativo. Entonces, una de las características que la gente tiene cuando tiene problemas de promiscuidad, que como se los acabo de decir, es una confusión desordenada en diversas cosas, es que a todo le va a argumentar.
usted le quieren llamar la atención y tiene un argumento. Si se le llama la atención, no le gusta, aún a sabiendas de que se merece que se le llame la atención, aún a sabiendas de que no está bien, pero siempre tendrá un argumento. Amén. Yo no sé a ustedes, por ejemplo, cuando le están llamando la atención a alguien y viene alguien y les argumenta, no sé si les gusta, pero la verdad que yo creo que si tenemos nosotros una verdad, amén, no nos gusta que nos argumenten, sobre todo cuando están argumentando, mis amados hermanos, y sabemos que lo que están diciendo pues no es cierto. Sigue diciendo acá, no siendo argumentativos o celosos de los demás. En su lugar, dice, vean qué es lo que necesitamos. En lugar de todo eso, lo que ya mencionamos, la lascivia, que es lo que estamos hablando, sumérgete completamente en el Señor Jesús, el ungido. Y no vean esto, pongamos atención a esto que les voy a leer ahorita. Y no desperdicies ni un momento de pensamiento sobre tu identidad anterior, para despertar sus deseos egoístas. La versión anterior que leíamos decía, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero vean qué dice esta, mis amados hermanos, y no desperdicies, dice, ni un momento de pensamiento sobre tu identidad anterior para despertar sus deseos egoístas. Entonces, ¿qué nos muestra esta versión, mis amados hermanos? De que muchas veces, acuérdense de lo que estamos hablando, de que la lascivia, según la Biblia, según Mateo y Romanos, está en el corazón. Estamos hablando de que la túnica sacerdotal del sacerdote sirve para que esas cosas no se manifiesten y no le estorben con todo lo que él tiene en su corazón. Amén. Y aquí nos dicen, mis amados hermanos, de que no podemos estar pensando, no desperdicies ni un momento de pensamiento sobre tu identidad anterior para despertar sus deseos egoístas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? De que muchas veces la lascivia, mis amados hermanos, que pueda estar ahí en el corazón, no se activa, escuchen bien, porque yo sea una persona de vista lujuriosa, sino se activa porque me pongo a pensar, dice acá, sobre tu identidad anterior, en los pecados cometidos anteriormente, y eso despierta los deseos, mis amados hermanos, egoístas, dice esta versión. La otra versión dice los deseos de la carne. Entonces démonos cuenta, aquí un gran conflicto, mis amados hermanos, con la lascivia, los pensamientos. Y dice esta versión que el estar pensando en la identidad anterior es desperdiciar el tiempo. No solamente es desperdiciar el tiempo, sino, repito, despierta los deseos, mis amados hermanos, que muchas veces no son tiempo de despertar. Recuérdense que se los he dicho en más de una oportunidad y se los repito, que la Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares de que no despertemos el amor ni lo hagamos velar hasta que quiera. Pero hay una versión que dice, no excitéis el amor, ni lo hagáis velar hasta que quiera. Y como se los he repetido, lo mismo lo dice 3 veces. La misma cita la dice 3 veces en el Cantar de los Cantares. Pudiéramos preguntar, pero si no, ¿acaso no es la Biblia? ¿No basta con que lo diga una sola vez? Pues debería, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dice 3 veces? Porque cuando se lee el contexto de esas 3 citas, mis amados hermanos, una está hablando del amor en el espíritu, que es el amor ágape, ¿verdad? La otra está hablando del amor en el alma, que es el amor filial. Y la otra está hablando del amor en el cuerpo, que es el amor eros. Y de los 3 dice, en el punto que estamos hablando sobre todo, no es el amor del espíritu, ¿verdad? Es el amor del cuerpo, el amor erótico. No lo despierten hasta que sea el tiempo. Pero ¿por qué se despierta ese amor erótico? Pensemos en alguien que ni casado está. Por los pensamientos, porque desperdicia el tiempo, porque desperdicia su vida, pensando, como lo dice acá, en su identidad anterior. Y mis amados hermanos, todos nosotros, los cristianos, lo digo así, no sin menospreciar a nadie, que Dios me libre, pero todos tenemos un antes y un después de Cristo. Meditemos por un momento. ¿Cuál fue nuestro antes de Cristo?
y les aseguro, mis amados hermanos, que la mayoría cometimos gravísimos errores antes de Cristo. Entonces, cuando yo vengo y me pongo a meditar en esos errores que cometí antes de Cristo, ¿qué es lo que estoy propiciando? Despertar los deseos egoístas de la carne. ¿Y qué es lo que hacen los deseos egoístas de la carne? Despiertan la lascivia, mis amados hermanos. Y es por eso, repito, la importancia del sacerdocio, la túnica sacerdotal, para que esos deseos no se despierten. Amén. Bueno, me faltan 2 diapositivas y voy a terminar con esto. Vean, pues, les mencioné, mejor dicho, que la Biblia habla acá de que no tenemos que andar en promiscuidad ni en sensualidad. La sensualidad ya la explicamos en su debido tiempo, por eso no voy a hablar de ella. Les hice un pequeño énfasis cuando empezamos, pero sí les quiero dar 2 significados de la palabra promiscuidad. Ya algunos se los mencioné, que no tiene que ver la promiscuidad solo con los problemas en el área sexual, sino en la promiscuidad tiene que ver también con los desórdenes en diferentes áreas de nuestra vida. Vean qué es lo que dice el significado de esta palabra. Promiscuidad significa mezcla o confusión desordenada de diversas cosas. Pues ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Para poder avanzar. Entonces, alguien, mis amados hermanos, que tiene problemas de promiscuidad es alguien que está mezclando o tiene confusión, pero dice que es una confusión. Bueno, ¿qué confusión va a ser ordenada, verdad? Si es confusión, es una confusión desordenada de diversas cosas. Amén. Y también dice el otro significado que promiscuidad, dice acá, escuchen esto, es una conducta o un comportamiento. Y es lo que hablamos, mis amados hermanos, que la lascivia es un comportamiento. Y dice acá que la promiscuidad es una conducta o comportamiento de la persona, escuchen esto, que cambia con frecuencia de pareja sexual, buscando únicamente el placer. Esto es lo que les decía, de que la persona, mis amados hermanos, que tiene este tipo de problema, no le va a satisfacer tener este problema solo con una persona. En determinado momento se va a aburrir de la persona y va a buscar a otra, o va a querer permanecer con la misma persona, pero otra persona lo va a buscar o la va a buscar. Amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como tiene ese problema, se va a ir. Entonces, simple y sencillamente, una persona con este problema de lascivia, aunque quiera, mis amados hermanos, no puede ser fiel. Y la verdad es que la fidelidad es uno de los pequeños, lo digo sarcásticamente, ¿verdad? De los pequeños requisitos que la Biblia nos pide para ser arrebatados. Porque la Biblia dice que los que están con el Señor son los llamados, los escogidos y los fieles. Amén. Pero, si es posible, Satanás va a engañar aún a los escogidos. No digamos a los llamados. A los únicos que no podrá engañar es a los fieles. Y termino leyéndoles esto. Los expertos dicen, aquí me faltó una S y los expertos dicen que la promiscuidad se da debido, escuchen esto, a diferentes causas, a la inmadurez. O sea, una persona inmadura, mis amados hermanos, puede llegar a caer en promiscuidad. ¿Y qué es la promiscuidad? Desórdenes en diferentes cosas, pero también una persona que va a buscar por medio de una conducta o un comportamiento estar cambiando de pareja. Amén. O sea, nunca podrá ser fiel. Entonces, parte de las cosas que promueven la promiscuidad es la inmadurez, el machismo, la falta de orientación en la etapa de la adolescencia. Miren, ustedes saben, mis amados hermanos, de que en el mundo, esto ya no es solamente en X o Y país, en el mundo entero, esto de la ideología de género, ¿verdad? Se ha destapado de tal forma que hay tanta ocurrencia, mis amados hermanos, que si alguien quiere ser... Miren, ahorita hay un hombre como de 50 años que dice que él se cree una niña de 6 años, pero y como la ley lo avala, ahora él es una niña de 6 años.
y es un viejo de 50 años, mis amados hermanos, pero como él se siente niña de 6 años, ahí dejen a la niña de 6 años. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque por esto que leemos acá, por la falta de orientación en la etapa de la adolescencia. Entonces, ¿por qué se promueve la promiscuidad? Por falta de orientación. No es posible, no es correcto, mis amados hermanos, que nosotros que tengamos, vamos a decirlo así, por poner una edad, hijos menores de 18 años, no es posible que no los instruyamos en su sexualidad, mis amados. Tenemos que instruirlos, porque si no los instruimos nosotros, los van a instruir en la calle. Y que después, que Dios nos libre, mis amados hermanos, por mencionar algún nombre de algún varón, Demetrio, por decirlo, que llegue Demetrio a la casa sintiéndose Demetria. ¿Y quién le enseñó eso, mis amados hermanos? En la calle. ¿Por qué? Porque en la casa no le enseñaron que solamente Dios creó varón y hembra, Adán y Eva, no Adán y Estefan, ¿verdad? No, Adán y Eva, mis amados hermanos. Amén. Entonces les digo esto porque es nuestro trabajo, mis amados hermanos, tanto en casa como en la iglesia, instruir a nuestros hijos de que el varón no puede ser mujer y que la mujer no puede ser hombre. Yo se los he explicado, aunque se hagan las operaciones que se hagan, pero cuando muera se le hace un examen de ADN, van a decir, este es un varón, pero tiene cuerpo de mujer, sí, pero es un varón. Amén. Entonces, si alguien tiene que orientar, en este caso la orientación sexual a los niños en casa, somos nosotros los padres, mis amados hermanos. Amén. Y bueno, sigue diciendo entonces, ¿por qué se promueve la promiscuidad? En este caso, por la falta de orientación en la etapa de la adolescencia. También por el entorno familiar y el ambiente en el que se desarrolla el individuo, así como la cultura. Escuchen esto. Ahí les mencioné algunas de las causas que promueven la promiscuidad. Ahora vamos a leer, según lo que dicen los expertos, ¿verdad?, algunas consecuencias de la promiscuidad. Dentro de los problemas que trae la promiscuidad van desde enfermedades venéreas como SIDA, la hepatitis B y C, virus, mis amados hermanos, de papiloma humano, la candidiasis en la mujer, hasta la misma muerte. O sea, vean ustedes los problemas, mis amados hermanos, de la promiscuidad. No es cualquier cosa. Enfermedades venéreas hasta la misma muerte. Y si algo hemos entendido cuando se habla de genética y de epigenética, es que las enfermedades venéreas, mis amados hermanos, se heredan. Y todo lo podemos decir así, por un minuto de placer, por un momento en el que simple y sencillamente abrimos una puerta, y esa puerta, mis amados hermanos, es muy, muy difícil cerrarla, a menos que la persona pues reconozca su condición, busque ayuda, administración, liberación, consejería y se aparte rotundamente, que tome una decisión, mis amados hermanos, radical. De lo contrario, que el Señor nos libre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero lo dice tanto la Biblia como los científicos, que la paga del pecado es muerte. Lo acabamos de leer. Estos son comentarios de 2 científicos que escudriñaron, mis amados hermanos, en esta palabrita que les dije, la promiscuidad, que el fin de la promiscuidad es la muerte. Y yo les digo, aunque querramos, mis amados hermanos, estar muy pronto con Cristo, no queremos morirnos. Lo que queremos es que Él venga, pero morirnos no. Amén. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija y entendamos, por favor, mis amados hermanos, de que la lascivia es una obra de las tinieblas, pero también es un deseo de la carne. La lascivia no es un simple deseo. Yo deseo, no. Está íntimamente ligado con el reino de las tinieblas. Y que el Señor nos libre. Decimos amén, amén y amén. Bueno, yo me despido, mis amados hermanos. Vamos a